Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Álvaro Andrés Vergara. Estoy en el curso de gestión del riesgo en redes de valor. Actualmente estoy en el periodo 1604 con el tutor Jorge Andrés Vivares. Estoy en el curso número 3 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Le vengo a hablar sobre el concepto de riesgo. El riesgo en sí se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores principalmente que lo componen son la amenaza y vulnerabilidad. ¿Qué es la amenaza? La amenaza en el riesgo es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones o otro tipo de impactos a la salud negativos, al igual que daños a propiedades, la pérdida de medios de sustento y de servicios. También conlleva a los trastornos sociales y económicos o a daños ambientales. La amenaza se determina en función de intensidad y la frecuencia. Y la vulnerabilidad son características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de riesgo, que sería, primero, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, susceptibilidad y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula. Vulnerabilidad es igual a exposición por susceptibilidad y resiliencia. En la exposición, la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. Y la susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. Y la resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y que estos se recuperen de una manera oportuna y eficaz, lo que incluye preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. También le vengo hablar sobre los ámbitos para gestionar el riesgo. Existen varios ámbitos y les voy a explicar algunos. Primero estamos con el riesgo financiero. Cuando hablamos de riesgos financieros nos referimos a cualquier actividad empresarial que implica incertidumbre y que por tanto puede ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización o empresa. Por tanto, esta situación puede provocar la pérdida del capital de la empresa. Otro de los riesgos que les explico sería el riesgo operacional. Se refiere al riesgo potencial de pérdidas derivadas de interrupciones en las operaciones internas de una empresa u organización. Es un componente de la gestión de riesgos corporativos. También tenemos los riesgos de cumplimiento, que estos engloban las potenciales repercusiones adversas derivadas de no adherirse a las leyes, regulaciones y estándares éticos pertinentes, desde sanciones legales hasta daños irreparables en la reputación y también cuantificables. Las consecuencias pueden ser muy malas o devastadoras. Existe también el riesgo estratégico, que estos son aquellos asociados con las decisiones de negocios que salen mal o negocios fallidos. Se refiere a decisiones o eventos que pueden interponerse en el camino de una organización para alcanzar sus objetivos. La toma de cualquier decisión de negocio implica un riesgo. El riesgo de reputación. Este tipo de riesgo puede definirse como aquel que está asociado a los cambios de percepción u opinión sobre una empresa que tiene sus grupos de interés. En otras palabras, tiene que ver con una percepción desfavorable de la imagen de una organización o empresa. Seguimos con gestión del riesgo empresarial. Primero que tenemos la identificación de riesgos, que esto implica identificar los posibles eventos adversos como riesgos de seguridad, pérdidas financieras, amenazas de seguridad, mediante un análisis basado en los riesgos. Existe un conocimiento profundo de los objetivos, las operaciones y el entorno de la empresa. Otra gestión del riesgo empresarial sería evaluación de riesgos, que no es un fin en sí misma, sino que es un medio para alcanzar un fin, controlar los riesgos para evitar daños en la salud derivados del trabajo, tales como enfermedades, accidentes o cualquier imprevisto que pueda pasar.
y eso nos ayuda a ahorrar costos sociales y económicos al país y a la propia empresa en la que estamos. Otro ítem de la gestión de riesgo empresarial sería el tratamiento de riesgos, que es la respuesta establecida por la primera línea de defensa, es decir, la persona que está encargada o el líder en el proceso junto con el equipo con el que trabaja para mitigar los diferentes tipos de riesgos. Por último, tenemos monitoreo y revisión, que en sí es el seguimiento y la revisión son aspectos fundamentales del proceso de gestión de riesgos, ya que garantizan que todo lo que incluye en ese proceso junto con los riesgos que se pretenden abordar funcionen de manera eficaz y eficiente. Les voy a hablar sobre las competencias del gestor de riesgos según el capítulo 27 de Hopkins. El gestor de riesgos tiene como primera función estar a la caza de riesgos que puedan afectar la organización, identificarlos, evaluarlos, categorizarlos y así determinar su gravedad y probabilidad. En consecuencia, proponer acciones para neutralizar o eliminar esos riesgos. Empezamos con conocimiento, que esto corresponde al riesgo de constituir o reconocer reservas insuficientes derivado de una valorización inadecuada o de errores en los métodos que se utilizan para el cálculo de las reservas. Estos corresponden al riesgo que enfrenta la mutualidad ante la valoración inadecuada de la tasa de interés técnico. Seguimos con habilidades, que sería tener una excelente capacidad de comunicación oral y escrita, un conocimiento avanzado de herramientas de análisis estadístico y matemático. Se necesita tener un amplio conocimiento de ciberseguridad, seguridad informática y habilidades para trabajar en equipo en proyectos multidisciplinarios. La comunicación también se requiere para esta. La comunicación de riesgo se refiere al intercambio en tiempo real de información, recomendación y opiniones entre los expertos de la empresa y personas que enfrentan una amenaza de riesgo para su sobrevivencia, su salud o bienestar ambiental, económico o social. Y por último tenemos la toma de decisiones, que se basa en seleccionar las mejores alternativas o clasificarlas para alcanzar un objetivo específico de gestión de riesgos.